Como você está? Bem-vindo a outro programa de Eles em Casa de Jesus Nome. Hoje, como pastor Augusto Nicodemos. Bienvenidos a este nuevo programa de Salieron por Amor de Su Nombre. Estaba practicando mi portugués porque esta es la primera entrevista, y no sé cuántas habrá, que hacemos con traductor. Gracias, Pastor Augusto, por estar con nosotros, y gracias, Petro Daipra, por acompanhar-nos. Para mim é um prazer muito grande, Ricardo e Pedro, para estar com vocês nesse encontro. Espero que seja uma bênção para as pessoas que estão nos acompanhando. Es un placer muy grande estar participando y espero que sea para bendición de muchos, de los que pueden escuchar. Bien, muchas gracias. Es un privilegio. He conocido a Augustos en Chile, en la conferencia de Iván Reyes, recuerdo, y fue un lindo tiempo y tuvimos tiempo de compartir también con diversas situaciones familiares también, pero es un privilegio saber de tanto tiempo en el ministerio. Así que, Pastor Augustos, nosotros quisiéramos saber, como hemos hecho con otros pastores, las preguntas, y queremos disfrutar de saber cómo la gracia del Señor llegó a su vida y el Evangelio obró para salvación. Sim. Ricardo, eu nasci num lar evangélico e a minha família desde cedo me ensinou o Evangelho. Nací en un hogar evangélico y desde temprana edad fui enseñado en el Evangelio. E eu cresci na igreja ouvindo todas as grandes verdades do cristianismo ensinadas pelo pastor e por outras pessoas. O sea, crecí en una iglesia y desde chiquito escuchando todas las verdades del cristianismo, ¿no? Tanto enseñadas, predicadas por el pastor como por otros hermanos o personas. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu abandonei a igreja e fui viver minha vida sem Deus no mundo. Con los 16 años, como que dejé el evangelio, dejé la iglesia y decidí vivir mi vida en el mundo. E eu fiz muitas coisas que eu tenho até vergonha de dizer aqui para vocês, mas eu fui uma pessoa muito ímpia e muito perversa. O sea, hay muchas cosas que tendría vergüenza de compartir, de cosas que hice, ¿no? Y fui una persona muy perversa en este período. Sim. E quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava completamente desesperado e não tinha sentido na vida e pensei em tirar a minha própria vida, cometer suicídio. Y a los 23 años, por desesperación, que estaba pensando en sacarse su vida por su situación. Minha família era uma família muito rica, eu estava estudando e eu tinha um bom trabalho, me divertia muito com mulheres e bebia muito, mas eu não era feliz. O sea, mi familia tenía muchas buenas condición muy buena económica, entonces me divertía mucho con el alcohol, con mujeres, pero no era feliz. Tinha vezes que eu passava a noite chorando e sofrendo porque tinha um vazio no coração que nada poderia encher. O sea, por muchas veces, muchas noches, pasaba llorando solo por el vacío que tenía en el corazón y que nada lo llenaba. Uma noite eu resolvi tirar minha própria vida. O sea, una noche decidí sacarme la propia vida. E fui na casa do meu pai procurar um revólver que ele tinha guardado. Se fui hasta la casa de mi papá a buscar un revólver que tenía ahí guardado. E lá encontrei a minha mãe orando e lendo a Bíblia. Y allá encontré a mi mamá orando y leyendo la Biblia.
E ela viu que eu estava muito triste e que eu estava desesperado e perguntou o que é que estava acontecendo comigo. Y ella se dio cuenta que yo estaba muy triste y desesperado y preguntó qué estaba pasando. Eu comecei a chorar e disse que eu queria acabar com minha vida. Entonces me puse a llorar y le conté que quería acabar con mi vida. E ela disse, então, por que você não ora? Você conhece a Deus desde criança, fale com Deus. Entonces ella preguntó por qué no oras y no hablas con Dios. O vos no lo conocés desde de chico, ¿no? Desde niño. E foi o que eu fiz naquele instante. Eu levantei meu coração diante de Deus. Y fue lo que hice en aquel momento, o sea, ahí lo busqué al Señor. E naquele momento, Deus atendeu a minha oração. Eu sabia que Deus estava me escutando. O sea, en aquel momento, Dios escuchó mi oración y yo sabía que Dios me estaba escuchando. Peso muito grande caiu das minhas costas. O sea, como que sacó un peso muy grande que tenía en la espalda. Isso foi há 40 anos atrás. Como 40 años atrás. E minha vida mudou desde aquele dia. Y desde aquel día mi vida ha cambiado. E logo depois eu senti o desejo de pregar o evangelho e de falar de Jesus Cristo para todos os meus amigos. Y pronto a eso, pasado eso, veo un deseo muy fuerte de compartir el evangelio y de a todas las personas que podían, ¿no? A mis amigos, a los amigos. Naquela noite eu nasci de novo, eu fui justificado pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Naquela noche nací otra vez y fui justificado por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Essa é a história. Qué bueno saber que Nicodemo nació de nuevo. Eso. Realmente. Augustos, un paréntesis antes de la segunda pregunta. La iglesia local, ¿qué parte jugó en ese momento de la conversión luego inmediatamente? Eu fui para a igreja e logo estava participando dos cultos e querendo trabalhar e evangelizar. Eu fui muito bem recebido lá na igreja. Eles ficaram muito felizes. O sea, en la iglesia local, al poco tiempo, empecé a participar en los cultos y estar asistiendo ahí. Y ya, como que la iglesia jugó un papel muy importante por recibirme y para empezar a servir. Bien. ¿Y cuándo comienza esto es paulatino o fue un llamado del Señor a anhelar el ministerio, en la buena obra desear? ¿Cómo pasó eso en tu vida? O meu chamado para o ministério aconteceu na mesma noite da minha conversão a Jesus Cristo. Foram as duas coisas ao mesmo tempo. O sea, eso pasó al mismo tiempo, o sea, las dos cosas, en la misma noche de la conversión, fue el llamado al ministerio. Depois da minha conversão, eu estava terminando meu curso de desenho industrial na Universidade Federal do meu estado. Estaba terminando la carrera de diseño industrial en la Universidad de la Federal. Sim. E eu não queria mais continuar, eu só queria pregar o evangelho, era só o que eu queria fazer. Y ya no tenía más ganas de seguir con la carrera universitaria, sino que solo predicar el evangelio. Então eu comecei a pregar aonde eu podia, na rua, na praça. Comecei um trabalho com jovens numa parte da minha cidade. Entonces empecé a predicar y a hablar donde podía, donde era posible, y empecé un trabajo con los jóvenes, predicar el evangelio. E logo depois a igreja resolveu que eu precisava me preparar
para poder ser um pregador. E aí eu fui estudar teologia. Y pronto eso, la iglesia reconoció que tendría que prepararme ya para el ministerio y ahí fue donde fui a estudiar teología. Sí, ok. Ok? Ya, ¿algo más? ¿Iba a decir algo más? Okay. Essa é a história. Sí, eso estoy pensando en el apóstol Pablo. Conversión y llamado, mismo día. Dios no pierde tiempo, Dios está llamando personas y a veces ocurren diversas situaciones que alguien tiene que pasar por diferentes razones en madurez, pero a veces es lindo ver cuando Dios, decimos, mata 2 pájaros de un tiro. Y eso es lo que hace con una persona. Qué precioso eso. Sí. ¿Cuánto tiempo después de esa preparación, Augustos, comenzaste en el ministerio mismo, como pastor? Como 5 anos depois. 5 anos depois. Depois da minha conversão, eu passei um ano pregando o evangelho como evangelista, como um irmão, sem preparação. 5 años después, yo oficialmente estaba como pastor, ¿no? Pero la última parte no entendí. Quando eu me converti, eu passei um ano evangelizando. Um ano evangelizando. Depois eu fui para o seminário 4 anos. Entonces el primer año de conversión estuvo con mucho evangelismo, trabajando, sí, evangelizando y predicando la palabra, y después pasó 4 años estudiándola. Foi. E eu estava no último ano, Ricardo, eu nem cheguei a terminar, mas no último ano eu já fui consagrado pastor, porque eles precisavam de pastores aqui na minha cidade. Entonces, antes de terminar el seminario, fuiste consagrado pastor, porque había ya una necesidad de pastores en la iglesia. ¿Has estado en el mismo lugar siempre, desde aquella oportunidad? Não. Eu comecei a trabalhar como pastor aqui na minha cidade de Recife. Mas depois eu já fui pregar e ser pastor em outras cidades aqui no Brasil. Mas hoje estou de volta. Hoje já voltei para a cidade de Recife. Y ya, ok, Pedro. Okay. Y no estuve todo en el principio, estuve en la ciudad de origen, o sea, Recife. Después estuvo predicando por otras ciudades en Brasil. Y hoy ya regreso a Recife. Okay. ¿Cuántos años han pasado ya, Augusto, de eso? Quase 40. Casi 40. Casi 40 años. Casi 40 años. ¿Podrías decir que al mirar hacia atrás, diría, esto no vuelvo a hacer de vuelta? ¿Esto cambiaría? ¿Hay algo puntual que dirías, Dios es soberano, Dios es providente en todas las cosas, pero haría esto de una manera distinta? ¿Hay algo puntual? Eu penso pelo menos 2 coisas que eu faria diferente se eu pudesse começar outra vez. Penso que lembro de 2 cosas, me acuerdo de 2 cosas que lo haría distinto se volviera a empezar. A primeira é que eu me envolvi muito com a política da minha denominação. La primera fue que me metí demasiado con temas políticos de su denominación. Eu gastei muito tempo trabalhando em posições importantes dentro da minha denominação. O sea, como que invirtió mucho tiempo trabajando en temas de posiciones o
dentro de mi denominación. Sim. Eu fui chanceler da Universidade Presbiteriana aqui no Brasil. Também trabalhei como vice-presidente da minha denominação. Ujú. O sea, fue como un... Perdón. Não, sim, por favor. O sea, fue como digamos, un cónsul y después como vicepresidente de la Denominação. de la denominación, do Brasil. la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Ujú. Eu fui presidente da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. O sea, fue el presidente del grupo Comitê de la comisión que presidía Educação Teológica. la educación teológica. Sim. Então, essas posições eram importantes, mas envolvia muita política, muita busca pelo poder y pela influencia. Estas posiciones eran importantes, pero llevaban mucho tiempo y mucha discusión o mucho roce por los temas políticos y poder y en el día a día. Eu não faria isso outra vez. No volvería a hacerlo. Não. Okay. E uma segunda coisa que eu não faria era encorajar rápido demais jovens a serem pastores. Y la segunda cosa que no haría, no volvería a hacer, es, o sea, animar demasiado temprano a jóvenes a tornarse pastores. Wow. Eu fiquei muito... Eu errei algumas vezes fazendo isso. Eu indiquei pessoas erradas para serem pastores. Yo me he equivocado algunas veces haciendo eso y he indicado a algunas personas de forma equivocada al ministerio. É fácil você colocar uma pessoa no ministério, mas é muito difícil você tirar essa pessoa do ministério. Wow. O sea, es fácil poner a alguien en el ministerio, pero es muy difícil, más complejo sacarla del ministerio. Wow. Eu hoje em dia teria muito mais paciência e iria muito mais devagar se algum jovem me procurar dizendo que ele quer ser pastor. O sea, hoy haría con mucho más cuidado, iría mucho más despacio si algún joven buscara diciendo que quiere ser pastor, ¿no? Que tenía anhelo del pastorado. Pois é. Augusto, pensando en eso, en eso que no volvería a hacer, ¿podrías mencionar qué era lo que motivaba? ¿Era un anhelo de ver más personas en el ministerio y que te apuró a tomar esa decisión? ¿O hay alguna cosa que podrías decirnos sobre eso? Eu creio, Ricardo, que era o desejo de ver bons pastores na igreja. Yo creo que era el deseo, Ricardo, de ver a buenos pastores en la iglesia. Existem, infelizmente, muitos homens bons, mas que não são pastores. Y desafortunadamente hay muchos hombres buenos, pero no son pastores. E eles acabam trazendo problemas para as igrejas. Y terminan que traen problemas a la iglesia, ¿no? Eu queria preparar jovens que fossem homens bons e que fossem bons pastores. Yo quería preparar jóvenes buenos y que fueran buen pastores. Mas eu deveria ter levado mais tempo, deveria ter esperado um pouco mais. Pero yo debería haber esperado más tiempo. Para ver se o caráter, para ver a fé daquela pessoa que queria ser pastor, para saber qual a motivação verdadeira que aquela pessoa tinha para querer ser pastor.
para poder ver y validar el carácter de la persona, ¿no? Y también poder validar las motivaciones reales del corazón. ¿Cree que eso tiene que ver con lo que Pablo dice a Timoteo, no imponer con ligereza las manos? Sí, sí, porque yo estoy enseñando primero a Timoteo, así que ya tengo un ejemplo para seguir, para hacer eso, pero bueno, justamente en eso, Augusto, ¿qué estás enseñando? ¿Tú enseñas expositivamente? ¿Estás enseñando un libro? ¿Vas a través del libro? ¿Qué es lo que está pasando ahora en la iglesia ahí? Sim, agora eu estou ensinando o livro de Gênesis na minha igreja nos domingos pela manhã. Okay. Estoy enseñando el libro de Génesis, ¿no? En la iglesia los domingos por la mañana. Já fiz uma exposição dos capítulos 1 até o capítulo 11, que fala do princípio de todas as coisas. Hice una exposición del capítulo 1 hasta el 11, que hace da una visión ahí del principio de todas las cosas, ¿no? Okay. E agora estou fazendo a exposição do capítulo 12 até o capítulo 25, que fala sobre a vida de Abraão. Y ahora haciendo un compilado del capítulo 12 hasta el 25, o sea, resumiendo ahí la vida de Abraham. E nas segundas-feiras à noite, eu estou fazendo a exposição de 1 aos Coríntios. Y los lunes a la noche está haciendo enseñando la 1 de Corintios. Okay. E essa reunião é muito interessante, Ricardo, porque vem muita gente de muitas igrejas diferentes. Y esto es bastante interesante, Ricardo, porque viene mucha gente de diferentes iglesias aí. No domingo, onde eu estou ensinando Gênesis, é só o pessoal da minha igreja. O sea, el domingo está la iglesia. Mas na segunda-feira temos irmãos pentecostais, temos irmãos tem gente da igreja católica, tem gente que não tem religião, é um público completamente diferente. O sea, los lunes están gente de otras denominaciones, más pentecostales, están gente de la iglesia católica, gente sin iglesia. Es muy distinto. E assim, o que elas estão interessadas é ouvir a palavra de Deus num ambiente em que elas não vão se sentir ameaçadas. Y lo que buscan es escuchar la palabra de Dios, pero en un entorno donde no van a ser como que no se sientan amenazadas, ¿no? Nós não pedimos ofertas. No se hace solicitud de ofrenda. E também não pedimos para eles serem membros das nossas igrejas. Y tampoco se habla o se pide por el tema de membresía, ¿no? Mas mesmo assim, muitos se tornam membros da igreja. Amén. Pero aún así, muchos se tornan miembros de la iglesia. ¿Y eso hacen presencialmente? ¿Están presencialmente o sí? Agora sim, presencialmente e também através da transmissão pela internet. Okay. O sea, hoy está de forma presencial ya y también se comparten por transmisión por la web, ¿no? En vivo. Augustos, ¿qué nos podrías sugerir de lectura, quizá de lo que estás enseñando, o, como yo digo, ese libro que tendrías en tu mesa de luz, ese libro especial, aparte de la Biblia, ¿no? Pero ese libro que uno tendría en la noche para leer, ¿hay algo particular? Para você se refere a livros que me ajudam a preparar as pregações? Sí. O también libros que es un libro que te gusta mucho de la vida cristiana, que no tiene que ver con la predicación necesariamente. Sim. Bom, com relação à pregação,
No livro de Gênesis, eu recomendo o comentário de Bruce Waltke sobre Gênesis. O sea, sobre el libro de Génesis, recomienda el comentario, ¿no?, de Bruce Watkins. Walkie, es Bruce Walkie, ya. Sí, conozco. E na primeira carta aos Coríntios, eu escrevi 2 livros sobre a primeira carta aos Coríntios. Um livro sobre os capítulos 1 e 4, sobre as divisões na igreja, e outro livro sobre os capítulos de 11 a 14, sobre os dons espirituais. Entonces, le escribí después sobre Corintios, se escribió 2 libros, ¿no? Un primer libro de capítulo 1 a 4. Sí. Sobre divisiones. Sobre las divisiones de la iglesia. Y después un segundo libro. É sobre os dones espirituais, de 11 a 14. Ok, del capítulo 11 a 14 de los dones espirituales. Atualmente, eu estou lendo o livro de John Piper, Providência. Okay. O sea, actualmente está leyendo el libro de John Piper, de Providencia. Ele não está aqui perto. É um livro dessa grossura, muito, muito grosso. Es un libro extenso, o sea, con muchas páginas. ¿Es un libro nuevo? Novo, sim. Okay. É um livro novo de John. Es nuevo. E também um livro de Ed Welch, sobre ansiedade. Muito también bom. Un libro, É um livro novo também. Okay. Un libro nuevo que salió de... ¿Cómo se llama? Ed Welch. Ed Welch. Ed Welch. Sobre la ansiedad. Esse livro está sendo precioso para mim, porque eu estou precisando ler sobre isso. Es un libro que a mí me está sirviendo mucho, porque yo necesito leer sobre eso. Yeah. E hoje, Ricardo e Petrônio, chegou meu novo livro. Oh, wow. Un llamado a la justicia y... É um chamado à justiça e retidão. É um comentário no livro do profeta Amós. Wow. Ficou um livro muito bom. Chegou hoje. Hoje. ¿Eso es solo en portugués o está traducido al español? Só português. Está só en portugués. El libro llegó hoy. Sí. Chegou hoje. Sí, pero se puede entender, sí. Eso es bueno. Bueno, hay esta pregunta es una pregunta de relax ahora. Bueno. Es la pregunta de ¿qué pasatiempos, de hobby, qué pasatiempo, cosas te gustan? Yo oí que te gusta la moto, pero no sé si eso es un pasatiempo. Pero... Sim, durante muitos anos andar de motocicleta foi realmente um passatempo para mim. Sí. Durante muchos años sí, andar en moto era como que mi pasatiempo, ¿no? Eu comecei a andar de motocicleta quando eu tinha 18 anos. Eu não era nem cristão ainda. O sea, empecé a andar en moto cuando tenía 18 años. O sea, no era ni creyente todavía. E eu tive motocicletas até o ano passado. Tuve motos hasta el año pasado. Eu estou sentindo que eu estou ficando um pouco cansado, um pouco fraco, e andar de motocicleta exige muita atenção. Yo estoy viendo que estoy quedando un poco más débil en eso, y entonces andar en motocicleta exige mucha atención. Então, eu vendi a minha motocicleta e hoje não ando mais de motocicleta, mas eu sinto muita saudade. Entonces, con eso vendí la motocicleta, pero sí la extraño mucho. E para passatempo e para relax, eu gosto de ler livros como, por exemplo, de Agatha Christie, livros policiais e livros de ação. Sí, como pasatiempo, me gusta leer libros de
de Agatha Christie, o policiais o de acción. E também assisti algumas séries de televisão com a minha esposa e com minha filha. Y también mirar algunas series en la tele, ¿no? Con mi esposa y mi hija. É só isso. Bien. Nada de Eso es fútbol. todo. Nada de fútbol. Nada. Não, não consigo mais jogar futebol. Bien, bien. ¿Qué marca de moto? ¿Una especial moto o no? Sim. Eu tive duas Harley Davidson. Ok. Sí. Mas depois, Ricardo, eu comecei a andar nas big trails japonesas, Wow. como a Suzuki V-Strom, por exemplo. E hoje eu prefiro mais a japonesa. Eu prefiro as motos japonesas. Harley Davidson é uma moto maravilhosa, mas os japoneses são mais eficientes. Sí, que tuvo antes dos Harley Davidson y después pasó con el tiempo a usar las japonesas, ¿no? Como Suzuki, Pues la sí. marca, y que hoy prefiero las japonesas porque son más eficientes. ¿Recorriste distancias muy largas? Assim, eu já fiz uma viagem de São Paulo para o Paraguai. Já viajei do Recife para o Paraná, é uma distância muito longa também. Ya fui de São Paulo a Paraguay, E De- do Recife a Paraná. del Recife hasta el Paraná. Sim. Ah. E nos Estados Unidos, eu fui de Chicago até Filadélfia, numa Harley Davidson com a minha esposa. O sea, en Estados Unidos, sí, de Chicago Até Filadélfia. Filadélfia, hasta Filadelfia con la esposa. com a esposa. Bien. Mi esposa está ahí ahora porque fue para ver al nieto y una boda, así que estoy solo acá. Pero ella está ahora en Lancaster, para la boda, así que Muito bueno. no tengo moto para ir. Augustos, ¿cómo es el nombre de tu esposa? Ela se chama Minka, o nome dela é Minka. O nome mesmo dela é Hendrika Hermina, ela é holandesa. Ok. Então, chamamos de Minka. 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 Sí. Entonces, ya escucharon todo, que la esposa se llama Minka. No hace falta que traduzcan, Petro. No. Sí. Augustos, contanos qué significa ella para tu vida. Para tu vida y obviamente en el ministerio no podemos desenfocar eso, pero para tu propia vida, tu esposa. Ricardo, eu todo dia agradeço a Deus porque Ele me deu uma mulher como a Minka. A Minka. Yo todos los días doy gracias a Dios por me haber regalado, o sea, una esposa como Minka. Nós somos completamente diferentes. Somos completamente distintos. Eu sou brasileiro, cresci numa família com muita condição financeira, sempre tive tudo o que quis e vivi no mundo durante muitos anos. O sea, soy brasilero, viví en una familia, crecí en una familia con muchas condiciones económicas muy buenas y tuve en el mundo, o sea, crecí con todo lo que quería y en el mundo, ¿no? Por muchos años. A Minka é filha de missionários holandeses. Y a Minka es hija de misioneros holandeses. Tem 7 irmãos. Son 7 hermanos. Sempre viveu numa situação muito difícil. Y siempre vivió en situaciones que son más complicadas, ¿no? Más difíciles. Nós dois temos diferentes gostos por comida. O sea, tenemos distintos gustos por la comida. Temos diferentes gostos sobre o que assistir na televisão.
diferentes gustos para ver en la televisión. Nós nem sempre concordamos qual a melhor maneira de criar os nossos filhos. Y no siempre estamos de acuerdo con la mejor forma de crianza, ¿no? Sim. De los hijos. Eu gasto muito dinheiro facilmente. Yo gasto mucha plata fácilmente. Ela é muito segura. Y ella es bastante más como tacaña, como más con Codito. Sí. codito. Então, ela foi a pessoa certa que Deus colocou na minha vida. Senão, esses meus defeitos já teriam me levado a perder o ministério. Entonces ella fue sin duda la persona correcta que Dios puso en mi vida, porque si no, mis defectos ya hubieran hecho que perdiera el ministerio. Sim. Ela é uma mulher maravilhosa, ela é formada em fisioterapia e ela tem mestrado em aconselhamento. O sea, ella se recibió, es una persona maravillosa, se recibió de fisioterapeuta y tiene una maestría en consejería bíblica. Ah. Ela tem um ministério muito grande com mulheres aqui no Brasil. Y tiene un ministerio bastante importante acá en Brasil con las mujeres. Criamos 4 filhos. Creamos 4 hijos. E todos eles amam mamãe. Y todos los 4 aman mamá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años llevan de casados? 38. 38. Wow. Nosotros llevamos 34, así que casado 87 nosotros, pero bien. Sí. Bueno, Augustos, ¿qué podés decirnos de alguna situación dura en tu vida o ministerio, triste, difícil, o algo que se enfrenta a menudo, lo que creas que está ahí en tu mente que recordás de momento triste? Aparte, no solamente dentro de la vida cristiana, ¿no? Me refiero. Ricardo, Deus me deu uma vida muito boa, sem muitos problemas e sem muitas aflições. Dios me dio una vida sin muchos problemas, o sea, sin muchas aflicciones. Mas nós sempre sofremos com os nossos filhos. Pero siempre sufrimos con nuestros hijos. E nós, mesmo que os nossos filhos já estejam grandes e a mais velha é casada, nós nos preocupamos com a vida deles e com os netos. Y mismo que la hija mayor ya esté casada, ¿no? Y ya son adultos casados, uno se preocupa con ellos y con los nietos. E, então, essa é a coisa, esse é o assunto que mais me aflige, é ver o bem-estar e a vida espiritual dos meus filhos. Este es el tema que más me trae aflicción de ver, es velar y, o sea, celar por el bienestar y la vida espiritual de mis hijos. Agora, mais recentemente, a minha saúde não anda muito bem. Y ahora más recientemente mi salud no anda muy bien. E eu estou começando a sentir que eu estou ficando velho. Estoy empezando a tener la sensación de que estoy quedando viejo. Já não consigo trabalhar como trabalhava antes. Ya no logro hacer, o sea, trabajar de la misma manera que trabajaba antes. Então eu tenho bastante limitações porque a minha mente ela fica cansada muito rápido. Ya veo con bastantes limitaciones y como que da un cansancio ya en mi mente, más rápido lo que antes, ¿no? E recentemente eu passei por uma experiência de burnout. Wow.
y bueno, recientemente pasé por una experiencia del burnout que entiendo que es de cómo colapsó, Sí, ¿no? sí, Uhum. sí, sí. E ainda estou me recuperando. Mm, Que bueno, y aún estoy, o sea, recuperando. recuperándome. Yeah. Por eso el libro de Ed Welch. Sim, sim. E eu estou conversando com o Ed Welch também. Ele me ajuda. A cada 2 semanas nós conversamos um pouco para fazer uma espécie de terapia para ver se ajuda. Ujú. Y estoy hablando con Ed Welch a cada 2 semanas, ¿no? Para hacer, o sea, tenemos charlas para ver si ayuda también, una especie de terapia, ¿no? Mm, Sim. qué bueno, qué bueno. Mas, graças a Deus, ainda estamos trabalhando. Continua produzindo ainda, né? Bien. Muy Pero bien. por la gracia de Dios, aún se sigue trabajando y produciendo. Sí. ¿Cuál fue la razón, ahora que veo el libro, Augusto? ¿Una razón particular por escribir sobre Amós? ¿Por la justicia social? ¿Por...? Sim, mas esse livro, ele é a coleção de sermões que eu preguei no livro Ok. de Amós na minha igreja. Ok, ok. O sea, este libro es la colección de las prédicas del libro de Amós en mi iglesia. Eu estava muito preocupado com esse assunto da justiça social e da igualdade, dos problemas sociais. E eu achei que o livro de Amós era muito importante para hoje. Sí, tenía una preocupación, un peso importante por el tema de la justicia social, de las desigualdades y estos temas. Entonces, creí que el libro de Amós era un libro bueno para tratar estos temas. Bien, bien. Bueno, Augustos, la última pregunta, que es la pregunta de rigor, y es para mí importante porque trato siempre de descubrir esa única cosa que un pastor puede tener en su puño y darle a un joven que ahora sí entiende que puede entrar al ministerio y es tu legado. Es la única cosa que le vas a dejar antes de partir a la presencia del Señor en el día de mañana. ¿Hay algo puntual o hay algunas cosas puntuales que podés pasarle como una posta? Sim. Eu diria para essa pessoa que não existe um privilégio maior do que ser chamado ao ministério por Deus. Não há um privilégio maior do que esse. Yo diría para esa persona que no existe un privilegio más grande, o sea, más importante que ser llamado para el ministerio. Uhum. E eu daria 3 conselhos para essa pessoa. Yo le daría 3 consejos a esta persona. Primeiro, que ela fosse fiel ao Senhor e que não desanime no meio das aflições do ministério. Y la primera, que sea fiel al Señor y no se desanime por las aflicciones del ministerio. Segunda coisa, que ele pregue a palavra de Deus e confie na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fazer a obra. La segunda es que predique la palabra de Dios y confíe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a hacer su obra. E terceiro, que tire tempo para descanso e para a sua família. Y el tercero es que tome tiempo para o sea, descansar y para su familia. Tem que lembrar que Jesus não disse somente ide, mas Jesus também disse vinde descansar. O sea, que Jesús también dijo, no solo ir, pero también que venga a descansar también. Tener un tiempo de refrigerio ahí de descanso. Excelente, excelente. Bueno, Augustos, muchas gracias por compartir con nosotros y dedicarnos este tiempo. Siempre es bueno escuchar a un hombre de años en el ministerio. Yo he tenido algunas entrevistas con personas que hace 2 años que están en el ministerio y hay una
hay un común denominador ahí, aunque hay poca experiencia o mucha experiencia, pero es esa seguridad de un llamado, ¿no? Que Dios ha llamado y no hay forma de cambiar eso. Así que aprecio mucho haber dedicado este tiempo, a pesar de que el internet hoy nos quiso jugar una mala pasada. pero muchas gracias y vamos a orar por tu salud, vamos a orar que Dios proteja y que pueda seguir predicando y siendo útil para la gloria del Señor. Y te encargamos que cuando el Señor te dé una completa restauración, escribas todas las experiencias aprendidas para poder hacer. Bueno, yo quiero regalarte un texto de la Escritura, porque no lo he hecho con otros, pero yo voy a leerlo aquí. A mí me anima mucho esto, y está en el Salmo 94, y es precioso, pero pienso que puede ayudar. En realidad son 2 o 3 textos, pero yo lo voy a compartir así. Dice, por lo menos en español, dice, bienaventurado, 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Y el otro es, allí nomás, en el versículo 18, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Que Dios use esa palabra para animarte, querido hermano, y a seguir siendo útil como ha sido útil hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias, Petro, también por la traducción. Creo que muchos van a captar el portugués también, pero es lindo estar seguro que todos van a entender. Así que gracias, Augusto, por este tiempo compartido. Que el Señor les bendiga. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Pedro. Até a próxima vez, se Deus quiser. Bye, bye. Un abrazo. Obrigado. Bye.